Démosle gracias al Señor, ¿verdad?, por una reunión más que nos permite. Hoy, sábado 8 de agosto. ¿Verdad? Sí. Presentémonos, amadísimo Padre. Me presento ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Asimismo te pido que me permitas ser hacedor de ella. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Fíjense que la palabra que el Señor pues ha permitido el día de hoy es una palabra que se llevó a través de un hermano parte a Yarumela, que nosotros pues también estamos yendo a otro lugar, y está en 1 Corintios 15. Es bueno que en su momento los que puedan leerlos completo en su casa, pues es mejor. En su momento, pues como el Señor ha permitido decirlo, nosotros a veces por el tiempo nos toca dejar unas partes y pasarnos, y vamos a leerlo ahí desde el 40 en adelante. 1 Corintios 15, 40 en adelante. En su momento lo pueden leer desde el 1 en adelante. Me dice cuando lo tengamos. Miren lo que nos dice el Señor desde ese momento. Y hay cuerpos, dice, celestiales y cuerpos terrenales. Pero uno es, dice, la gloria de lo celestial, y otro la gloria de lo terrenal. Oigan bien la diferencia. Cuando el Señor ha permitido decir de lo terrenal y de lo celestial. Nosotros somos seres celestiales. ¿Estamos en este momento en este cuerpo todavía? Sí. Pero somos celestiales. El Señor nos dice, y a medida vayamos entrando en la lectura, espero pues en el Señor que podamos entender cada día más la palabra, porque Él es que nos da el entendimiento, el discernimiento, ¿a través de qué? De su Espíritu Santo. 41. Una es la gloria, dije, del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella, dice, oye bien lo que dice, es diferente de otra en gloria. Debemos de saber que la gloria, aquí nos habla de las estrellas, pero pongámonos de los hijos. La gloria suya, la gloria mía, la vamos a tener de acuerdo a qué comunión tengamos nosotros con nuestro Padre Celestial, con el Señor Jesucristo y con su Espíritu Santo. Entre menos comunión tiene, pues menos gloria va a tener. Entre más comunión tiene, más gloria va a tener. Y vamos a poner un ejemplo terrenal. Cuando un padre terrenal, los que saben que tienen padre y los que no lo han tenido, pues de alguna manera sé que han tenido alguno. Si no es de una manera, es de otra. O sea, como dicen, padres como adoptados, o puede ser algún tío que se convirtió como en padre, pero cualquiera que sea. No más es un ejemplo, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos que pasan mejor con el padre o con la madre? Los que están más cerca, haciendo la voluntad del padre o de la madre, que estamos hablando aquí terrenalmente, o los que están más lejos. Sabemos que los que están más cerca, asimismo es nuestro Padre, asimismo es Jesús, y asimismo es el Espíritu Santo. Entre mejor comunión tenemos con Él, hay una diferencia. A veces hay personas que dicen, yo le pido y cuesta que yo reciba. Pero, ¿qué comunión están teniendo con el Señor? Hay cosas que hay que verlas. 42. Así también dice, en la resurrección, dice, de los muertos, se siembra, dice, oiga bien, en corrupción, y resucita incorruptible. Recuerden una cosa, por ejemplo, ¿verdad? Ya una vez el Señor lo ha permitido decir, una o dos quizás. Nosotros fuimos engendrados
como fue Jesús. Oiga bien, para que no vayan a malentender. Con la diferencia que Jesús fue engendrado a través del Espíritu Santo. Y nosotros, pues, el Señor permite que somos engendrados en una mujer, pero como un hombre. Entonces, por eso dice aquí, miren lo que dice aquí. Se sembró, dice, en deshonra. Resucitó en gloria. Pero vamos, el 42, el 42, perdón. Estaba leyendo 43, pero sí, el 42 lo repito. Así también dice, es la resurrección de los muertos. Se siembra, dice, en corrupción y resucitan en incorrupción. Incorrupción. Vamos a tener un ejemplo con el Señor. Cuando nosotros no estábamos con el Señor, ¿cómo estábamos? Corruptos. Cuando nosotros vamos siendo, hay que quedar claro, transformados, es estando con Él. Porque solo Jesús, a través de su preciosa sangre en la cruz, es que a usted y a mí y a todos los hermanos nos va limpiando cada día y nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria, hasta llegar a la incorrupción. ¿Cómo es? A la incorrupción, ¿verdad? Hoy vamos con el 43. Se siembra, dice, en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita, dice, en poder. Recuerden que cuando nosotros llegamos al Señor, vamos corruptos, vamos derrotados, vamos débiles, y solo Él es el que nos da la fortaleza. Él es el que nos da la vida eterna, porque aunque antes nos mirábamos en carne caminar, tenemos que entender que lo que andaba solo era el bulto de la carne, pero espiritualmente estábamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos, pero una vez que llegamos a Él y estamos con Él, entonces nosotros vamos siendo cada día transformados y de victoria en victoria. 44. Se siembra, dice, cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, dice, y hay cuerpo espiritual. Recuerden, cuando habla del cuerpo animal, es como estaba Adán antes, o como andábamos nosotros antes. Pero también tenemos que ver, ¿verdad?, que cuando habla cuerpo animal fue cuando sembró, cuando nació o hizo el Padre con Jesús y el Espíritu Santo Adán. Pero el cuerpo espiritual es del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de ahí es donde nosotros estamos con Él. Se siembra, dice, cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Recuerden los que han leído, por ejemplo, Isaías 63, 13 y 14, donde dice el Señor que Él nos pastoreó como a bestias, que andábamos cerca de los abismos, o sea, da a entender el Señor prácticamente cerca de los peligros. Y luego en el 14 dice que ¿quién fue que nos pastoreó? El Espíritu de Jehová, o sea, mi Padre Celestial, al igual que lo pastoreó a usted, como andábamos antes, que no andábamos en honra, sino en deshonra. 45. Así también, dice, está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. Oigan bien, y luego dice aquí, oigan bien lo que dice aquí, alma viviente. Recuerda que los que han leído la escritura está en Génesis 2 al 5, creo, si no me equivoco, pero del 2 en adelante, sé que no pasa del 5, cuando dice el Señor, hagamos al hombre y démosle un soplo de vida. Entonces Adán lo único que recibió fue un soplo de vida, es lo único. Lo pueden leer los que tengan duda, o mejor lo leemos, ¿verdad? Vamos a leer Génesis, tiene que ser 2. No, 2:5. No, 7 es, dice el 2:7, Génesis. Entonces Jehová dio forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos alma viviente, ¿va? Para que entendamos lo que el Señor nos dice aquí. Adán dice alma viviente, el postrer Adán dice espiritual viviente.
vivificado. Aquí habla del Señor Jesucristo. Estamos en el mismo, ¿verdad? Estamos en el mismo 1 Corintios 15, 45. Vamos al 46. Más lo espiritual, dice, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Tenemos que saber que el Padre, a través de Jesús y el Espíritu Santo, formaron primero al hombre terrenal en la tierra. Allá en la eternidad, pues sabemos que ellos son primeros. Entonces podemos ver, porque repetimos, más lo espiritual, dice, no es primero, sino lo animal. Luego dice lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, dice, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Dice, tales también lo terrenal. ¿Y cuál es celestial? Tales también, dice, los celestiales. O sea, los hijos que estamos con el Señor, o el cristiano, vamos a decir, ayer casualmente el Señor me permitió leer una palabra, era 1 Corintios 13, del 1 en adelante, por ahí, donde decía, hay una parte de la apariencia ahí, dice, que tuve un tiempo que era niño, y actuaba como niño. Entonces después llegó a crecer y era hombre y actuaba como hombre. Entonces tenemos que entender, ya nosotros los cristianos, ya debemos de actuar como cristianos. Ya no debemos estar siendo espiritualmente hablando. Ya no tenemos que seguir siendo lo que éramos antes. Volvemos a repetir, el que es niño pues actúa como niño. Pero ya los hombres que actúe como hombre, pues ya en el mundo actúe como tal, como el mundo. Pero si ya es una persona en Cristo, pues actúe como un cristiano, demuestre lo que enteramente es y no como cuando alguien está fluctuando. Hoy sí, mañana no, sino ande como luz, porque eso es lo que somos, luz. Repito el 49. 47. El primer hombre dice es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48. ¿Cuál? El terrenal, tales también, dice, los terrenales. Y cuando el celestial, tales también, dice, lo celestial. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos, dice, también la imagen del celestial. Sí. Pero esto digo, dice, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda lo incorruptible. Recuerden que muchas veces hemos en el Señor hablado, cuando hemos dicho que esta carne se queda aquí, no la necesitamos en el cielo. Entonces debemos de saber que la carne no hereda nada, porque la carne es pecado, pues entonces eso debe, o tuvo en pecado, eso debe de morir y quedar aquí. Morir carne, no nosotros. En espíritu nosotros no morimos. Ya vamos a ir viendo ahí, porque el Señor eso nos dice a través de la palabra. ...51... He aquí, dice, os digo, un misterio, dice, no todos, oiga bien lo que dice aquí, no todos dormirán, pero todos seremos transformados. Oigan bien, todos seremos transformados. Luego dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice, que esta corruptible sea vestido de incorruptible, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces podemos repetir aquí el Señor cuando habla de inmortalidad, es que una vez, eso es lo que nos dice en la palabra, una vez que nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, entonces nos constituye y nos da la vida eterna. De momento nos da la vida eterna. Entonces nosotros ya nos convertimos en seres
espirituales, celestiales, y como dice aquí, se vista de inmortalidad. Tal vez soy las personas que todavía no han entendido, pero lo vamos a decir, por ejemplo, pero vamos a continuar aquí, pero solo lo vamos a leer nada más, para los que están como con un poquito de duda, porque se escucha un poco un poquito raro, para los que todavía andan. ¿Por qué decimos en el Señor raro? Porque para los que andan en la carne les parece locura las cosas espirituales o las cosas del Señor. Es un Juan 6, solo lo vamos a leer, bueno, si quieren lo leemos juntos, y si no, solo lo leo, para que entendamos esas partes. ¿Lo tenemos? 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espirituales y son vida. O sea, ¿qué sucede? Si alguien está queriendo analizar la palabra en la parte humana, le va a parecer locura. Le va a parecer locura. Tiene que porque es espiritual. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que discernirla espiritualmente. Solo el Padre, solo Jesús y el Espíritu Santo es el único que permite que pueda ser entendida espiritualmente. Repetimos. Lo voy a repetir desde 51. He aquí os digo un misterio, dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Miren, cuando dice todos seremos transformados, tenemos que saber una cosa. Unos para honra y otros para deshonra. Unos para vida eterna y otros para espiritual. Van a estar en el lago de fuego. Bueno, los que han leído la escritura saben todo eso, entienden todo eso, que unos van a ser para gloria, honra, y otros para deshonra. Por eso hay que mantenerse con Él, para estar siempre con honra. 52. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocarán las trompetas y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Me trae a memoria el Señor, por ejemplo, cuando murió Esteban, que fue apedreado. Y me gusta, me gozo en el Señor cuando lo he leído, y el Señor me lo trae a memoria muchas veces, porque ya era uno solo con ellos. Me refiero con el Padre, con Jesús y el Espíritu Santo, porque podemos ver que prácticamente las mismas palabras que dijo Jesús las dijo Él. Cuando dijo Padre, dijo dos cosas: que te encomiendo mi espíritu, y dijo también: te pido que no les tomes en cuenta ese pecado. O sea, Él ya estaba santificado, y miró los cielos abiertos. O sea, Él miró al Padre, miró a Jesús, ya. Entonces cerró los ojos aquí y se fue con Él. Eso que precioso. O sea, ahí es donde me entra el Señor, me trae memoria o a través del Espíritu. Perdón. Seremos transformados, dice. 53. Porque es necesario, desde que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿qué? Nos volvemos seres espirituales, seres celestiales, porque eso es lo que nosotros somos, ¿verdad? Eso es lo que somos, seres celestiales. Lo que pasa es que la gente nos mira como cuando en aquel entonces miraban, por ejemplo, a Jesús, y los que no conocían a Jesús y conocían a su madre y a su padre terrenal, a José, decían: bueno, y este no es Jesús, el cual nosotros conocemos sus padres, cuál es José, y su madre es María, pero sabemos que somos seres celestiales. Nos mandó el Señor aquí para poder ser limpiados. Nadie, el único que fue a la cruz por usted y por mí, por todos nuestros pecados, se llama Jesucristo. Aquí aparece, creo, una parte, aquí atrás ha aparecido una parte. Fíjense que la vamos a leer ahí mismo. Pero luego vamos a continuar con el 54. Solo nos vamos a pasar para leerlo rápido.
el mismo 15, 24. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice. Luego en fin dice, cuando entregue el reino al Dios, dice, y Padre, cuando haya suprimido todos los dominios, todas las autoridades y potestades. 25. ¿Cómo dice ustedes? Pero en el mío lo dice potencia. Aquí hace la relación, no dice impotencia. Autoridades, dice, y potencias. Luego dice, porque precioso es, dice, que el reine, dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos, oiga bien lo que dice, debajo de sus pies. Ahí es donde debemos de saber que Jesús sujetó todo, o mi Padre Celestial a través de su Hijo amado, todo en los pies, todo lo sujetó. Entonces ya no tenemos por qué tener miedo sobre nada. Y el postrer enemigo, dice, que será destruido, es la muerte. Dice aquí que será, pero recuerden que Jesús venció la muerte ya en la cruz. Ya olvídense de eso. O sea, la palabra dice que Él ya que venció allá. No es que falta que vence, porque ya sabemos que Él ya fue a la cruz y venció. Y el postrer enemigo, dice, que será destruido, es la muerte. Sabemos que Él ya fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día. Luego el 27. Porque todas las cosas, dice, las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, dice, a Él claramente se exceptúa, dice, a que sujeto, dice, a Él todas las cosas. O sea, ahí es donde el Señor ha permitido decir, y todo es todo. No es que una parte. A decir, mira, Luis, en este tiempo una parte, no, Él sujetó todo, enfermedad, dolencias, iniquidades y pecados, todo es todo, pero debemos de entender y vivir esa plenitud con el estar seguro sobre eso. Y miren lo que dice el 28, pero luego dice que todas las cosas le estén, dice, sujetas, entonces también el Hijo, estamos hablando de Jesús mismo, dice, se sujetará, dice, al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Qué maravilloso. Todo en todo. O sea, no dejó nada a decir, se me escabulló aquel por él. No. Él sujetó todo en todo. Por ejemplo, cuando Jesús, vamos a leer un Juan 16:33, ya lo sabemos, solo para que lo debamos entender en el Señor. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el 16:33, para que entendamos, porque a veces la gente todavía está pensando en hacer sacrificios. Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo en la cruz. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, ¿verdad? Estas cosas, dice, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Oiga bien lo que dice Jesús aquí. Yo he vencido al mundo. Entonces, si Él venció al mundo, ¿por qué me tengo que estar preocupando de eso? Si Él venció al que no es digno de mencionar, ¿y por qué me tengo que estar preocupando si yo sé que Jesús lo tiene atado a sus pies? Entonces, tiene atado todo. Volvemos donde estábamos, al 54. ¿Lo tenemos? 54. Y cuando esto, dice, corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, oiga bien, donde dice el Señor, de inmortalidad, entonces se cumplirá, dice, la palabra que está escrita: sorbido es la muerte en victoria. Jesús ya le dio la victoria a usted y me la dio a mí. Él venció la muerte, y como el Señor ha permitido decir, nosotros espiritualmente no morimos. Solo este cuerpo, porque tiene que ir a alimentar, como dicen, a los gusanos. Pero nosotros espiritualmente no morimos, porque Jesús venció la muerte en la cruz. Y podemos, dice aquí, se haya vestido de inmortalidad. Pero es necesario reconocer a Jesús.
Es necesario reconocer al Padre, es necesario reconocer al Espíritu Santo, y es de la única manera que nosotros vamos cada día de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces, como en su momento el Señor me lo permitió decirlo, creo que lo hemos dicho como 2 veces en el Señor y con el Señor, donde no puede haber un cristiano que diga victoria y derrota, victoria y derrota. Y entonces, ¿de qué Dios me está hablando? Esas personas o esos hermanos que están hablando de hoy estoy en victoria y el siguiente día, ay hermano, ¿y cómo está? No, mire que estoy en derrota. Y entonces no está con Jesús, porque Él nos lleva cada día de victoria en victoria. No aparece en la Biblia en ninguna parte, sino que me lo diga alguien que lo sepa, que diga victoria y derrota. No, porque nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús, más que victoriosos. 55. ¿Dónde está, dice, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, le dice a usted y me dice a mí, la muerte no pudo vencer a Jesús. La tumba está vacía para usted y para mí. O sea, tenemos que entenderlo. Ya esa victoria se le dio gratuitamente, al igual como me la dio a mí. Entonces tenemos que saber que no hay derrota en nosotros, porque esa muerte ya no es para nosotros. Ahí es donde el Señor ha permitido decirlo en su momento. ¿Por qué los cristianos tienen miedo a esa palabra de la muerte? Si nosotros no morimos. Hay gente que apenas, aún hermanos apenas escuchan de la muerte y ya no hayan donde poner el dulce, como dice la gente. ¿Pero por qué? Si Él me lo dice a mí, que Jesús fue victorioso en la cruz, y lo veo, que Jesús ya no está ahí, a través de lo que Él me dice, a través de su Espíritu Santo, entonces ¿por qué voy a estar preocupado? Que alguien me diga, no pases por tal lado porque es peligroso. No, si el Señor me manda, voy a ir. Y si ese día ya era la hora que el Señor va a dejar este cuerpo terrenal, pues dichosos, porque vamos con Él. Porque todo lo que le viene a los cristianos es para bien. Y el morir no es una pérdida, es ganancia. Me refiero a dejar este cuerpo, pues, porque no morimos, entendamos, para dejar este cuerpo. Es ganancia porque nos vamos como se fue Jesús, en victoria. Porque somos más que victoriosos, ¿verdad? 56. Ya que dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero si nosotros ya estamos viviendo una vida que el que bebía, por decir así, ya no bebe, que el que mujeriaba, ya no mujeriaba, que el que robaba, ya no roba, que el que fornicaba, ya no fornica, o todo, póngale toda situación que puede haber en el mundo, y está viviendo una vida plena con el Señor, ¿de qué la va a calentar? ¿De qué la va a calentar? Que voy a salir y a ver si me va a ir bien o me irá mal. ¿Y por qué no va a ir mal? Si Él me dice a mí en su palabra que Él me guardará hoy, mañana y siempre y hasta la eternidad. Entonces, ¿por qué puedo tener miedo? O sea, ¿o por qué los cristianos vamos a tener miedo? Si el miedo, si lo que sabemos, no es de mi Padre, no es de Jesús, no es del Espíritu Santo. El miedo es del que no es digno de mencionar, porque lo mencionábamos la semana pasada con el Señor, por ejemplo, cuando Adán tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo Adán? Porque estaba en pecado. ¿Por qué no tenía miedo antes? Cuando Jesús, mi Padre llegaba a visitarlo, platicaba con él. ¿Pero por qué tuvo miedo? Porque estaba en desobediencia. O sea, cuando las personas todavía están con temores, porque algo le falta de Jesús en sus vidas. Repito, 56. Ya que el aguijón de la muerte, dice, es el pecado. Pero ya no estamos en pecado. Entonces, si ya no estamos en pecado, ¿por qué no vamos a preocupar? Estuve en desobediencia. Fui sometido a desobediencia para poder merecer el perdón y la vida eterna a través de Jesús. Tenemos que saber. 57. Más gracia, dice, sean dadas, dice, a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. O sea, mi Padre Celestial le dio la victoria a usted y me la dio a mí, se la dio a toda la humanidad
que creemos en Él. Más gracia, dice, sea dada, dice, a Dios, mi Padre Celestial, pues, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Él fue el único que vino a morir a la cruz, hablando a vencer la muerte, pues, aquí, por usted y por mí. Pero resucitó al tercer día victorioso, y esa victoria lo alcanza a usted y me alcanza a mí y a todos los hermanos espirituales. Así que, hermanos, dice mío, amados, estad firme y constante, creciendo, dice, en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, cada día nos va purificando. ¿Quién lo purifica a usted y a mí? Jesús. Lo va limpiando cada día nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y con este cerramos, ya lo sabemos pero con este cerramos. Es un Juan 8, ya lo hemos leído, solo para reafirmar para los que todavía en su momento tienen alguna duda. Es un Juan 8, 12. Dice que vamos a leer ese Juan 8, 12, pero casi siempre cuando el Señor ha permitido leer ese 12, me pone el Señor el 11, y lo vamos a leer antes del 12 al 11, para que entendamos un poquito una parte ahí. El 11 primero. 8, 11, siempre, ahí mismo, solo que siempre el Señor, cuando me ha llevado al 12, siempre me ha permitido llegar al 11. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice, aquí el Señor habla de a través de la escritura de la mujer adúltera, ¿verdad? Dice aquí, pero no solo la parte final. Ella dijo, ninguno, Señor. Porque ahí lo que le pregunta al Señor es, ¿dónde están los que te acusan? O sea, si a usted alguien lo acusa, usted no le ponga cuidado a eso. Porque ni el mismo Jesús lo acusaba a la mujer adúltera. Entonces ni el mismo Jesús lo acusa a usted. Dice aquí. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, oye bien, y no peques más. O sea, deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Deja de estar haciendo lo que no agrada al Padre. Empezar a hacer como dice Jesús en este mismo 8:29, parece que es donde está. Sí, dice aquí, por cierto lo tengo aquí. Porque el que me envió, dice, conmigo está, no me ha dejado solo. El Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que estar haciendo siempre? Las cosas que al Padre le agradan, como buenos hijos. Luego nos dice el 12, ¿a dónde vamos a llegar? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá, dice, la luz de la vida. Ahora, la vida eterna, pues, pero en Él, con Él y para Él. Entonces debemos de estar haciendo siempre las cosas que a Él le agradan. Porque el Hijo siempre anda haciendo las cosas. Los hijos de obediencia, vayan. Porque sabemos que los hijos de desobediencia a veces andan haciendo otras cosas. Pero los hijos de obediencia siempre estamos haciendo las cosas que le agradan a mi Padre. Y vamos a leer uno ahí. Con este cerramos, para que logren entender. Es un Juan 3, ya todo el mundo creo que se lo sabe, como el Salmo 91. 3:17 vamos a leer. Se puede leer desde el 16, pero vamos a leer el 17. Me dice si lo tenemos. Oigan bien lo que dice mi Padre aquí. Porque no envió, aquí dice Dios, ¿verdad? Pero mi Padre, ¿verdad? Pero porque no envió Dios, dice, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es la puerta, Él es la llave, Él es el único que da la vida eterna. Y con eso cerramos. Pues le vamos a decir al Señor ahí, amadísimo Padre, te pido que atesores esta palabra en mi corazón y me hagas hacedor de ella. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado
nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén.